conversar sobre la reforma procesal laboral, un año ya de este cambio trascendental, es casi como tener un nuevo código de trabajo, así se nos ha dicho esta reforma que vino a cambiar muchísimas cosas en los procesos, sobre todo en los procesos laborales judiciales. Lupita, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias y buenas noches. Cuéntenos, desde la perspectiva de usted como experta en el tema, ¿cuáles han sido los mayores aportes a los procesos de esta reforma procesal laboral? Bueno, yo creo que uno de los mayores aportes, como comentaba ahora el magistrado, es básicamente la disminución en el tiempo en los procesos. Antes un proceso ordinario laboral podría tomar más de 4 años y ahora en 2 años podríamos tener procesos terminados. Inclusive de cuando empezó la reforma, el 25 de julio del año pasado ahora, muchos de los procesos que empezaron con reforma ya están inclusive finalizados. Y especialmente pues lo que es el foro, la protección por discriminación, lo que son los procesos sumarísimos, son procesos que en menos de 1 año están finalizados. Yo creo que ese pues ha sido el mayor aporte de la reforma procesal laboral. Doña Lupita, se ha hablado mucho de las reacciones de patronos y de empleados tras esta reforma. ¿Los patronos les preocupaba que no pudieran volver a despedir a un empleado tras esta reforma y los empleados más bien se vieron más seguros? 1 año después, ¿cuál ha sido esta realidad? Bueno, yo creo que ha sido enriquecedor para las dos partes, ¿verdad? Y muchos de los mitos, ¿verdad?, que existían previo al inicio de la reforma, pues ya se han ido cambiando. Se ha podido comprobar que realmente los patronos, siempre cuando documenten apropiadamente los procesos y previamente a un despido, documenten efectivamente la causa del despido, posteriormente inclusive en procesos de discriminación los patronos han ganado los casos. Al contrario también, ¿verdad? Cuando no ha sido bien documentado, cuando no están las reglas claras, pues los trabajadores también han ganado los procesos. Entonces yo creo que ha sido pues parte en ganar tanto para los patronos como a los empleados. Hablemos de la oralidad de los procesos, Lupita. Algo que no se utilizaba antes, ¿verdad? Que los procesos laborales incluyan ahora la oralidad. Esto viene a fortalecer más, tal vez, los derechos de las personas, de ambas partes incluidas en un proceso laboral, o más bien las partes pueden verse no sé, como asustadas de que sus derechos no puedan ser bien defendidos por los procesos orales y no tanto documentados, sino de entrevistas y de plantear los problemas de forma oral en los procesos judiciales. Desde mi punto de vista yo creo que ha sido beneficioso, ¿verdad? Porque teníamos que iba inclusive en manos de varios jueces, ¿verdad? Porque duraban tantos años, ¿verdad? Y documentos. En cambio ahora en una audiencia el juez está más cerca, se llama el principio de inmediatez de las partes, ¿verdad? Puede entender el conflicto, puede inclusive solucionar, muchos de los procesos se logran conciliar. Entonces la labor de los jueces pues ha sido más bien esencial y la oralidad ha ayudado en eso. Y también ha ayudado a la disminución de los plazos, ¿verdad? Porque actualmente, dependiendo del tipo de proceso, inclusive terminando lo que llamamos nosotros la recepción de pruebas, que es cuando vienen los testigos y demás, el juez puede dictar la sentencia de inmediato. Y eso pues disminuye mucho los procesos. Entonces es muy beneficiosa la oralidad. Precisamente eso quería comentar, el tema de los plazos, porque para algunas personas podrían decir, bueno, al hacerse más corto tal vez no sea tan efectivo o tal vez no hay la justicia adecuada. ¿Cómo asegurarle a las personas que un juicio más corto no significa que no se está cumpliendo con la ley? Bueno, yo creo que hay actividad en nuestro Poder Judicial desde el punto de vista de resoluciones, pero también todos los procesos tienen lo que llamamos una segunda instancia, dependiendo del monto del proceso, lo que llamamos la cuantía, puede ser revisado por un tribunal o puede ser revisado en la sala segunda. Entonces siempre hay una opción de revisión de esa sentencia, si fuera el caso. Y otro de los temas importantes que tenía la reforma procesal laboral era la inclusión de la defensa pública en estos temas, que era algo que no se tenía antes y que ahora las personas, sobre todo las personas trabajadoras de escasos recursos que no cuentan con la posibilidad de tener un abogado o una abogada privada, el Estado brinda. ¿Cómo ha estado ese proceso? ¿Cómo lo han visto ustedes? Muy fluido, yo creo, ¿verdad? Inclusive, pues, la defensa ha tomado bastantes de los casos, especialmente también los casos de discriminación, y ha sido, creo que, un gran apoyo para los trabajadores en ese punto de vista y pues también para la parte patronal, ¿verdad? Porque
Muchas veces puedes conversar con el defensor, analizar también el caso durante el proceso también, así que me parece que eso ha sido pues realmente un beneficio para los trabajadores. Precisamente este tema de la defensa pública, en su momento se habló del tema de los recursos, que iba a golpear un poco al Poder Judicial, tener que tener abogados para estas personas, que iba a implicar. Sin embargo, un año después, más bien creería yo que hay un ahorro de recursos porque hay procesos mucho más cortos. Sí, correcto. También y también la defensa en algunos momentos, en algunos casos, pues por ejemplo, llama a la parte patronal a una conciliación, que es un proceso de conciliación anticipada, prevenir un litigio, y se logra a veces conciliar, prevenir un proceso, que eso también pues ahorraría lo que son costos. Aunque estaba leyendo yo el otro día estadísticas al respecto, ¿verdad? Que decía que la gran mayoría de procesos previos, digamos, son los procesos conciliatorios, la gran mayoría de patronos habían rechazado el mismo. Normalmente en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Muchas veces cuando ya es en la parte judicial, pues la parte patronal pues sí se acerca, ¿verdad? En la parte del Ministerio de Trabajo, pues a veces la parte patronal no asiste. A un año después, doña Lupita, si tuviéramos que rememorar, porque a veces las personas desconocen la ley como tal, ¿qué le da o cómo logra una persona decir, me despidieron, ahora qué hago, no tengo nada que hacer? ¿O cuál es el proceso tal vez para contextualizar y recordarle un poco a la gente qué fue lo que hace un año atrás se aprobó? Sí, bueno, fue una modificación, la mayor modificación que hemos tenido del Código de Trabajo, ¿verdad? No es solamente una modificación de números, ¿verdad? Porque pasamos a una diferenciación de artículos, sino también desde el punto de vista subjetivo, hay cambios sustanciales. Principalmente yo creo que el cambio más importante pues ha sido una concientización laboral y los diferentes tipos de discriminación laboral que se pueden dar. Ante un despido que reciba un trabajador, pues es importante que se acerque, si fuera el caso, a recibir alguna asesoría por parte del Ministerio de Trabajo, la Defensa Pública, para analizar si su caso es procedente o no, porque muchas veces pues realmente el patrono pues sí tiene la razón, ¿verdad? Y ha documentado efectivamente la causa. Y si tuviéramos que dar un ejemplo en un caso que sí y un caso que no, tal vez para que la gente entienda un poquito más. Bueno, el caso típico que sí es procedente un despido es cuando los trabajadores se ausentan sin un permiso, ¿verdad? Simplemente no llegan a trabajar, tampoco presentan una incapacidad médica, sino simplemente no llegan a trabajar. Entonces, cuando son 2 días consecutivos de ausencia, se puede proceder inmediatamente con un despido, ¿verdad? Ese es un caso totalmente precedente, ¿verdad? Un caso sencillo. Un caso donde no se puede despedir, que es uno de los fueros, es cuando se despide a una mujer embarazada. Cuando no hay una justa causa para despedir y no se ha seguido un procedimiento en el Ministerio de Trabajo. Tomando en cuenta este año, Lupita, que tiene la reforma procesal laboral de estarse aplicando, ¿qué elementos son así puntos esenciales que todavía no se han podido revisar, que ocupan más tiempo de desarrollo legal para ver si ha sido beneficioso o no ese tipo de cambio del Código de Trabajo? ¿Qué elementos todavía no se han podido ver bien sus resultados? Bueno, todavía hay muchas, digamos, resoluciones que están en estudio, digamos, en la Sala Segunda para todavía, digamos, tener claro el tema de discriminación. También, por ejemplo, hay mucha construcción en jurisprudencia sobre qué son los fallos de los jueces con respecto a lo que es o no acoso laboral, ¿verdad? Todavía, digamos, son temas que siguen pues en continuo estudio, ¿verdad? Y si se tuviera que hacer una reforma, todas las reformas en sí suelen necesitar con el tiempo algún cambio. Apenas llevamos un año, pero ustedes como expertos en materia laboral, ¿creen que quedó algún hueco, que hay algo que ya usted decía, algunas situaciones especiales que están en consulta? Sin embargo, ¿alguna reforma que tal vez los diputados tuvieran que tomar en cuenta más adelante para mejorar la ley? ¿Puntos débiles? Sí, puntos débiles. Bueno, lo que pasa es que muchas veces la legislación no va tan rápido como las formas de trabajo, ¿verdad? Entonces, pues está todavía, digamos, en análisis si es necesario, y sé que en la Asamblea Legislativa hay proyectos sobre, por ejemplo, el teletrabajo. Después, otro de los puntos, digamos, que también se requiere también mucho en la parte laboral es la parte de formación dual, ¿verdad? La necesidad de una legislación que nos aclare sobre los pasantes,
es importante. Entonces, digamos que hay aspectos de fondos que todavía pues deberíamos pues analizar. Muy bien, muchísimas gracias, doña Lupita Quintero. Un último mensaje respecto a cómo informarse a las personas, porque hay una cosa clarísima, que es que esta sociedad no nos ha enseñado a que en temas laborales realmente tenemos derechos, ¿verdad? Y que nosotros somos los primeros garantes de nuestros propios derechos en los temas laborales. ¿Y cómo se puede informar la gente al respecto para que podamos ejercer una ciudadanía muchísimo más activa, sobre todo en este tema? Bueno, yo creo que acercándose, digamos, al Ministerio de Trabajo, que siempre les puede dar una asesoría efectiva. El Ministerio pues tiene una página muy informativa, ¿verdad? Pero yo creo que también es importante y para los trabajadores educarse sobre los derechos y los deberes, ¿verdad? Porque muchas veces las situaciones conflictivas surgen cuando no hay una oportuna educación de ambos temas. Bueno, los patronos también, ¿verdad? Y gracias, los patronos también. Ocupan mucha formación. Tanto los patronos como los trabajadores. Yo creo que la solución es dejar las reglas claras desde un inicio y pues tener información correcta. Muchísimas gracias a doña Lupita Quintero, quien es experta en Derecho Laboral de Nazaria Abogados. A esta hora hacemos nuevamente una pausa a las 8:44, pero continúe con nosotros que tenemos más información.